En el año 1898, Elena G. de White, en la carta 35 de 1898, repito, dice: si la iglesia de Dios se torna tibia, no goza del favor de Dios más que las iglesias que son representadas como habiendo caído y se han convertido en habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí hace un comentario sobre, en lo que voy a leer ahora, sobre Isaías 49:6, de lo que habíamos hablado. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Martes de mañana, el 19 de junio, acabo de ver la hora, son las 12 en punto. Me vestí, busqué al Señor y ahora trato de escribir unas pocas palabras para que salgan con el correo al África esta mañana, dice Elena aquí. Quiera el Señor ayudarme a escribir cada línea. Y dice, concerniente a Isaías, lea Isaías 49. No puedo escribir todo el capítulo. Lea cuidadosa y solemnemente qué palabras son estas. Y me dijo mi siervo, eres, oh Israel, porque en ti me glorié. Versículo 3. ¿Cuántos después de hacer todo lo posible en medio de las circunstancias más difíciles, sufriendo por la falta de elementos y medios, están listos para decir con las palabras de las Escrituras? Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Versículo 4. Se deben dar todas las amonestaciones. La verdad bíblica debe ser proclamada en nuestros grandes congresos y las iglesias deben oír. Entonces tienen la oportunidad de hacerlo. No todos querrán oír. Muchos se oponen a todo lo que implique abnegación. No están dispuestos a aceptar el sábado. En Éxodo 31, 12 al 18 se señala claramente y en forma definida lo que Dios espera de su pueblo, y la consecuencia cierta de su rechazamiento es la muerte. A pesar de ello, muchos no querrán obedecer porque la verdad implica abnegación y sacrificio. Numerosos pastores no querrán oír ni convencerse. No querrán entrar en el santuario de la verdad para recibir su conocimiento por medio de la palabra. En cambio, le arrebatarán a la gente la clave del conocimiento al pervertir las Escrituras y al torcer el verdadero significado de la palabra de Dios. Repito, en cambio, le arrebatarán a la gente la clave del conocimiento al pervertir las Escrituras y al torcer el verdadero significado de la palabra de Dios. Por lo tanto, cada paso que se dé a fin de alcanzar a la gente para salvarla de la perdición, el error y la desobediencia, requiere que se libre una batalla dura y permanente. ¿Se nos dará respiro? No. Levanten el estandarte, erijan monumentos a la verdad de Dios en todos lugares donde sea posible hacerlo. Trabajen en nuevos territorios y se lograrán conversiones. Algunos que no se deciden enseguida colaborarán con el progreso de la obra con sus medios y su simpatía y se pondrán del lado del Señor. Dios tendrá representantes en todo lugar y en todas partes del mundo. Esta carta es la carta número 86 del 19 de junio de 1919, dirigida al pastor Daniels. Qué importante, ¿no? Cómo aquí nos deja escrita la palabra en el espíritu de profecía, escrito aquí, ¿no? Que ella pregunta, ¿nos dará respiro? No, no nos dará respiro. Necesitamos levantar esa bandera que es el Padre y el Hijo, y necesitamos levantar este estandarte porque hay un remanente que aún continúa dando los pasos. Vamos a ir directamente a las preguntas directas, y esto tiene que ver con respuestas concretas que va a darnos el espíritu de profecía en este estudio, y que para mí es casi lo más importante, porque hemos visto que de la palabra de Dios hemos sacado realmente las perlas preciosas de que existe un remanente y va a existir un remanente hasta el tiempo final. Pero Elena de White habla muchísimo de esto, y esto es lo que vamos a
proyectar en este momento para que ustedes puedan entender lo que Elena de White dejó escrito para nosotros en estos últimos tiempos. La primera pregunta que uno se hace es si el Señor tiene un pueblo aún. Elena dice, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Pero esto puede volver a ocurrir, puede volverse a quitarle el pueblo a alguien y dárselo a otro. Dice, Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia, escuchen bien esto, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. ¿Pueden otros ser los escogidos? Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Estas tres preguntas que acabamos de formular al espíritu de profecía fueron contestadas en el libro Alza tus ojos, página 129. Los que conocen la verdad serán impulsados por el Espíritu Santo y no tratarán de controlarlos ellos mismos. Si se ajustan más las cuerdas, si las reglas se hacen más estrictas, si los seres humanos siguen sometiendo más y más a sus colaboradores a los mandamientos de los hombres, muchos serán impulsados por el Espíritu de Dios para romper las cadenas y asegurar su libertad en Cristo Jesús. Review and Herald, julio 23, 1895. Recuerden esto. Hay muchos que están siguiendo a hombres basados en su propio orgullo y en su propia doctrina, pero primeramente debemos conseguir que las Escrituras nos hablen directamente a nosotros, como en el principio, cuando hablábamos de que la misma palabra de Dios es la que debemos nosotros estudiar personalmente. Ahora bien, cuando uno ya reconoce la apostasía, ¿debe seguir concurriendo con aquellos que siguen la falsa adoración? Esta es una pregunta que muchos se hacen y que muchos intentan poner obstáculos diciendo que en la iglesia es imposible que haya apostasía. Pero vamos a ver realmente lo que nos contesta el espíritu de profecía. Es imposible que usted sea una con aquellos que son corruptos y usted conservarse puro. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Esto lo dice 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, y es usado por la hermana Huey para describirnos esta respuesta. Dice, Dios y Cristo y toda la hueste celestial le hacen saber al hombre que si se une con lo corrupto, él se corromperá. Esto lo encontrás en la Review and Herald, volumen 4, página 137.